Daylight come and me don't want go home. Chasing the rule out. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por el arquitecto Harold Martínez Espinal, quien fue el diseñador de la Plaza de la Caleñidad, una de las megaobras de la ciudad de Cali, y quien nos acompañará este rato para conversar sobre temas de ciudad. Buenos días, doctor Martínez. Muy buenos días, don José Alberto. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar ante el amable público. Está también con nosotros el doctor Pablo Borrero. Él es veedor ciudadano, es abogado, experto en derecho público, administrativo, y va a conversar también con nosotros sobre temas de ciudad. Buenos días, doctor Borrero. Muy buenos días, señor director y doctor. Vamos a hablar sobre diferentes temas y desde luego un saludo muy atento a la amable audiencia. Muy bien, pues vamos a comenzar tocando un tema emblemático de la ciudad. Dentro de un mes se cumplen 2 años de haber sido inaugurada la plazoleta que se llama de la Caleñidad, la plazoleta Jairo Varela de la ciudad de Cali, y en 15.000 metros cuadrados se nos vendió a los caleños la idea de que íbamos a tener un espacio no solo de recreación, de solaz, de esparcimiento, sino de concurrencia para eventos simbólicos de la ciudad, eventos simbólicos para la caleñidad, pero que después de 2 años realmente el sentir ciudadano pareciera que no responde a esas expectativas que se nos vendieron. De otro lado, arquitectos e ingenieros civiles, urbanistas, ambientalistas y demás también han manifestado sus observaciones con respecto a esta obra. En particular, la obra, y ahora el arquitecto Harold Martínez tendrá oportunidad de explicárnoslo, gira en torno a una simbología del agua, por ser Cali una ciudad atravesada por 7 ríos tutelares, pero donde el caleño de a pie pareciera que no encuentra fácilmente esa simbología, porque es una plaza que se ha convertido en un espacio relativamente estéril, relativamente incómodo, para que las gentes puedan ir allí a disfrutar de un espacio propio de la ciudad, y porque los propios vecinos del entorno han comenzado a decir: aquí no hay plaza de la Caleñidad, hay una plaza de alteración de la convivencia ciudadana por los ruidos enormes que generan algunos de los eventos que allí se han provocado. Este tema lo estamos poniendo sobre la mesa en principio a propósito de las últimas manifestaciones que el hoy encargado de la alcaldía de la ciudad, el ingeniero Miguel Meléndez, ha hecho con respecto al desorden con el que nacieron las famosas 21 megaobras. Él finalmente rompió su silencio o dejó de decir medias verdades y dijo contundentemente que habían sido unos proyectos de megaobras que no tenían diseño, que no tenían planos, que no tenían cálculos financieros y cierres financieros claros, y por lo tanto, pues hoy, después de 6 años, los caleños estamos pagando el precio de este despelote. Tenemos más de la mitad de las megaobras sin hacerse. Las que están supuestamente hechas o en ejecución todavía tienen muchos problemas en veremos. Y grandes problemas de infraestructura de la ciudad se quedaron en ciernes, porque hoy no hay todavía garantizado el cierre financiero para las mismas. Comencemos entonces con el tema de la Plaza de la Caleñidad. Doctor Harold Martínez, usted diseñó la plaza. A usted se lo reconoce como un arquitecto que inspira mucho de su trabajo en torno al medio ambiente y al agua en particular.
y hizo un diseño para lo que se llama la Plaza de la Calamidad, que jugara con el agua. Pero yo, que soy un ciudadano, le digo, yo no entiendo, no veo el agua simbolizada en esa plaza. Sí, es correcto. Lo curioso de este caso es que una obra que es diseñada con planos completos y con un destino preciso, ser plaza de la identidad de Cali, en torno a algunos de sus valores principales, el nuevo alcalde, no sé si eso desde el punto de vista del derecho es correcto, le cambia todos los usos. Si un alcalde le promete a la ciudadanía, aquí va esta plaza para enaltecer la identidad de la ciudad, y el nuevo alcalde le cambia todos los usos, absolutamente todos los usos. O sea, usted lo que quiere decir es que con Jorge Iván Ospina había un uso predeterminado y Guerrero lo cambió. Correcto, es correcto. ¿Y cuál era el uso que Jorge Iván Ospina había puesto? Correcto. En el tema de la identidad, la plaza enaltece estos valores. Es una ciudad con 7 ríos. Eso es un privilegio. 7 ríos que la historia urbana de Cali casi que los ha sepultado. El único que se ha salvado es el río Cali. Pero mire, con esta curiosa paradoja, la primera vez que el río Cali es tenido en cuenta desde el punto de vista urbanístico es cuando se hace la avenida Colombia. Pero las bancas que se colocan no es para contemplar el río, sino los automóviles. El despliegue de una clase que podía tener automóvil era el paseo de quienes podían tener automóvil para que el pueblo los observara desde las bancas de espaldas al río Cali. Es decir, comencemos a pensar cuál es el uso del espacio público que aquí les ha destinado quienes tienen el poder. Segundo, esta ciudad es única a nivel nacional en el tema de producción cinematográfica. Es la ciudad que por primera vez produce una película no a finales del siglo XX, en 1905. Cali hace la primera película y con ese hecho le toma la delantera total a todas las demás ciudades del país, y es la hegemonía que no la ha podido perder hasta ahora. Y los mejores directores de cine, los mejores productores, muchos artistas de cine son de fama nacional, inclusive internacional. Pues la ciudad de Cali no tiene un lugar específico para consagrar ese factor de identidad y de valor de la ciudad de Cali. Entonces se crea un cineforo. El cineforo está construido, pero el alcalde viene y lo cambia por Museo Jairo Varela. O sea, el cine para un lado y Jairo Varela es el que es entronizado, como la plaza entra a llamarse Jairo Varela. Permítame, arquitecto Harold Martínez, yo le pido aquí al doctor Pablo Borrero, que ha sido un permanente seguidor de los temas de ciudad, que nos dé su opinión frente a este tema, pues este es uno de los temas más neurálgicos que han tenido las discusiones de las megaobras. 33.000 millones de pesos ha costado finalmente esta inversión, y muchos caleños, unos expertos en temas de diseño, de arquitectura, de ingeniería, como el doctor Martínez, otros expertos en temas de contratación como usted y de veeduría, y muchos ciudadanos como el quienes habla, que nos parece que definitivamente la plata allí como que no se justificó en ese desarrollo urbanístico. Y muchos, yo por ejemplo, lo confieso, yo era un asiduo visitante de los Turcos, y me encantaba ese ático que había allí, donde uno podía quedarse y tertuliar, etcétera. Y siempre me pregunté, ¿por qué tumbaron esos edificios? ¿Por qué no los reformaron? ¿Por qué no hicieron una cosa un poco menos de demolición y simplemente dejarlo abierto? Quiero que usted nos dé su opinión, doctor Borrero. Bueno, en primer lugar hay que decir que de todas maneras las famosas 21 megahoras fue el producto de una imposición de varias administraciones, pues que fue desde un principio muy criticada y sigue siendo muy criticada porque pues no responde a los verdaderos intereses y necesidades de los caleños. Ahora bien, en particular la Plaza de la Caleñidad, pues efectivamente sobre eso nunca hubo
pues un debate ni una consulta pues a los ciudadanos. Se trata pues de un centro que se supone debía de concitar a los caleños para que se identificaran con sus símbolos especiales, históricos, pero eso no lo están sintiendo efectivamente los caleños. Los caleños incluso no entienden por qué se hizo esa plaza en esas condiciones, en ese lugar. Y como todo, pues, producto de la imposición de unos gobernantes que no consultan con los ciudadanos sobre la construcción de la ciudad. Yo personalmente, pues, veo que efectivamente esa plaza pues no se identifica con ninguno de los valores ni símbolos, por lo menos en principio y en apariencia. Aquí yo estoy sorprendido con lo que acaba de decir, se acaba de decir en este momento, de que pues esa plaza se hizo con el propósito de identificar una serie de símbolos de la ciudad, entre otros, pues el valor que tiene la ciudad de contar con 7 ríos, y que pues la administración de ese monumento pues no toma las medidas para hacer efectivo pues ese hecho, esa circunstancia, de tal manera pues que pues allá hay un debate como en todas estas cosas, porque entre otras pues faltan cerca de 9 obras todavía por terminar, y lo que estamos exigiéndole al alcalde de Cali es que se consulte a los ciudadanos. Ese es el principio democrático y básico para construir una ciudad. Lamentablemente, todas estas administraciones de los últimos 10 años, y en particular la del actual alcalde Guerrero, pues hace mutis por el foro, como decimos los abogados, sobre esto que es fundamental en una ciudad, que es consultar con los ciudadanos una serie de obras que son de interés general. Doctor Martínez, usted como arquitecto diseñador, supongo yo que debe tener algún tipo de frustración creadora cuando usted ve que, por ejemplo, la zona del Cineforo, que se diseñó para Cineforo, ahí no ha habido películas, ahí no se han proyectado ninguna película, pero en cambio sí hay 3 restaurantes, en ese mismo espacio hay 3 restaurantes, entonces hay como una contradicción de la génesis del proceso, porque una era la idea de quien diseñaba y pareciera que otra era la idea de quien gobernaba o iba a decidir el uso público de ese espacio, pero por otro lado la comunidad, y concretamente la comunidad del barrio Centenario, se ganó una tutela, porque ella dijo, pues entonces aquí se nos volvió esto un espacio como el Parque Nacional en Bogotá, discoteca, rumba hasta altas horas de la noche, reuniones políticas, etcétera, y el derecho a la tranquilidad y a la convivencia sana, pues se perdió. Entonces, creo yo que quizás ustedes, los diseñadores que terminan siendo contratados por la administración municipal, terminan pagando los platos rotos de esa desadministración, o se siente usted corresponsable de haber diseñado para una administración que no le consultó a la comunidad. Bueno, en primer lugar, sí se consultó. La plaza, y por eso es la tutela, la Plaza de la Caleñada fue en 2 reuniones con la comunidad del barrio Granada, yo no sé si del Centenario, pero del barrio Granada estuvieron ahí presentes, hubo discusión con ellos, inclusive hasta con los que habitan, que eran los más inmediatos en la torre de la Plaza del Correo, es decir, hubo reuniones de consulta ciudadana. Segundo, frustrado, no señor, estoy triplemente frustrado, porque son 3 proyectos en torno al agua que la clase dirigente de Cali los bloquea. Ya vamos a hablar del segundo, que es el del Parque Lineal del Río Cali. Y el tercero, que es el Parque del Agua en el Parque del Acueducto. Bueno, pero yo sí quisiera, en relación con lo que está diciendo el doctor Martínez, hacer una aclaración. Aquí las consultas a los ciudadanos no son verdaderas consultas democráticas. Aquí lo que hacen es simplemente reunir a un grupo de ciudadanos para disque socializar ya lo que se ha decidido en las alturas de la administración. Aquí no había posibilidades de discutir absolutamente la conveniencia de una u otra obra, y menos
la de esa obra que a mí me parece que no representa en principio pues la identidad de la ciudad. De tal manera pues que eso de que se reunió la comunidad y que la comunidad estuvo de acuerdo con la construcción de esta u otra obra, eso no es una consulta democrática. Eso simplemente es una manera de disfrazar el autoritarismo y la arbitrariedad con que las administraciones hacen las cosas aquí. Aquí reúnen a la comunidad para comunicarles las decisiones que se han tomado, ¿no? Y pues con eso tratan de dar la apariencia de que están consultando a la gente. La verdad es que ninguna de las 21 megaobras que se han hecho en la ciudad fueron consultadas con la comunidad. Una consulta popular implica el concurso de los habitantes de la ciudad, porque se trataba de un proyecto de ciudad y no de una obra en un barrio determinado y para efectos de la concurrencia de la comunidad a ese lugar, sino de una obra de interés general. De tal manera que yo quiero hacer esa aclaración, doctor Martínez, porque no es cierto, como usted lo dice, de que ahí se consultó a la comunidad. Pues se reunieron unos vecinos de los barrios adyacentes a esa plaza, pero no más, y ya estaba decidido lo de las obras. Es que sobre esto ha habido una serie de debates y nosotros, inclusive como veedores ciudadanos, la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero y yo intervenimos en varios debates, inclusive a través de los medios de comunicación, y nunca fue posible que se escuchara a la comunidad y mucho menos que se realizara una consulta como se lo solicitamos comedidamente al señor alcalde de la ciudad, y resultó con que no, la respuesta fue no. Ya eso lo definió el Consejo Municipal y en consecuencia eso se va a hacer y se viene haciendo. Y lo más grave, que ahora quieren imponernos una serie de obras que no se hicieron, a pesar de que le cobraron a todos los ciudadanos el valor total de esas obras. Eso es un abuso y una extralimitación en el ejercicio de las funciones públicas. No hay experiencia ni en Cali ni en toda Colombia sobre cómo se consulta a la ciudadanía para la ejecución de unas obras, para la concepción y ejecución de unas obras. No hay experiencia. Ese es un trabajo que no es fácil de imaginárselo. Es decir, ¿en qué momento y a través de qué medios la ciudadanía se considera ya informada y por lo tanto participando en las decisiones? Usted no me puede dar un solo ejemplo en la historia urbana del país en que eso se haya hecho. No, pues aquí en la ciudad no. Porque aquí lo que prima es el autoritarismo. Pero mire, se pueden hacer encuestas. Además, dentro de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y en la ley, existe el recurso de la consulta. Sí. De tal manera que si no se quiere hacer la consulta, por lo menos una encuesta. Y eso ni siquiera se hizo. Aquí no se consulta a los ciudadanos. Bueno, yo les cito un ejemplo concreto de 2 años de consulta ciudadana que fue el Parque del Agua. La Cámara de El Parque del Agua, el de San Antonio. El de San Antonio. El que está proyectado. Está proyectado. Se realizaron 2 años de consulta con los barrios San Antonio, San Cayetano, Libertadores. ¿Cuál es el otro que hay allí? Bueno. Nacional, que es el más inmediato. Todos ellos estuvieron participando desde los primeros esquemas, inclusive en el taller de trabajo se colocaron papeles en la pared y los ciudadanos dibujaban ideas. Eso se tomó, estamos experimentando porque, como le digo, no hay una experiencia metódica de cómo se consulta a la ciudadanía. Allí se hizo a lo largo de 2 años. ¿Qué pasó una vez que los diseños estaban ya terminándose? Que 148 firmas, yo tengo la carta en las cuales usted va a encontrar los grandes apellidos de Cali, protestaron por esa obra. Decían que no cumplían las normas, lo cual no fue cierto. Nosotros trajimos a la Dirección Nacional de Monumentos para que dictaminara si se cumplían o no se cumplían las normas y dijeron, efectivamente se cumplen las normas. El presidente de la Cámara de Comercio, eso estaba financiado por Cámara de Comercio era el promotor y FONADE ponía el capital.
Bien, el hecho es que el presidente de la Cámara de Comercio dice, lo que sucede aquí en Cali, en este caso específico, es que el antejardín de todos quienes habitan el barrio Arboleda y quienes habitan en el barrio Arboleda, los exalcaldes y exgobernadores de Cali, se les va a dañar su antejardín porque se vuelve un barrio de uso popular. Y ese parque estaba destinado a concientizar a la ciudadanía sobre una crisis del agua que está dictaminada por el Ministerio del Medio Ambiente, que forma parte de la crisis mundial del agua que está llena de estudios en las Naciones Unidas y que dice a partir del año 25 el mundo va a vivir la crisis más grave de todas las crisis, porque donde el agua no se puede beber o donde falte el agua, se acaba la vida y por lo tanto se acaba el desarrollo urbano. ¿Para qué desarrollo urbano? Entonces dígame si no era correcto generar una conciencia sobre esta crisis del agua que se viene. Y las obras en ese parque estaban destinadas a eso. Había un pequeño edificio que tenía auditorio, que tenía monitores de televisión, donde estaba toda la información en red con grandes entidades del agua en el mundo, para que la ciudadanía y los estudiantes fueran y consultaran, y fuera de eso se trajeron conferencistas, etcétera, etcétera. Bueno, 148 firmas de élite bloquearon el proyecto. Mire, doctor Martínez, el problema, desde luego que hay que generar conciencia en torno a la crisis del agua, que es un problema mundial. Correcto. Del cual, pues, o de la cual tienen responsabilidad, pues, los dirigentes, y en particular aquí en Cali, pues todos estos administradores que no han tomado las medidas para proteger a los ríos. En eso estamos de acuerdo. Pero mire, recientemente en declaraciones del señor secretario de Infraestructura Vial y Valorización, ¿no?, que ha manifestado que las 21 megaobras, no solamente la obra a la cual nos estamos refiriendo, sino que las 21 megaobras carecían de estudios técnicos, financieros, que se han convertido en un problema para la ciudad de Cali. Eso lo acaba de decir ahora el señor secretario, decía yo, de Infraestructura Vial y Valorización. Sin embargo, en los tribunales de la ciudad de Cali y a la opinión pública trataron de demostrarles que habían los estudios y los análisis y los estados financieros y las condiciones, y resulta que hoy el propio secretario está diciendo lo contrario. Aquí lo que ha habido es un engaño a la comunidad. Esto es una estafa, un abuso de autoridad cometido por varias administraciones públicas. Y de ahí que un grupo de ciudadanos estamos interesados inclusive en formular denuncia penal por abuso de autoridad y por falsedad contra ese funcionario que acaba de salir a desmentir todos los engaños que se hicieron inicialmente cuando se aprobaron en el Consejo Municipal, ¿no?, las famosas 21 megaobras. De modo que el hecho de que hayan aparecido estudios ahora y que se diga que intervinieron la Cámara de Comercio y la Cámara de Infraestructura para la realización de esas maravillosas obras, no significa en modo alguno, ¿no?, que no se cometieron una serie de abusos. Nosotros, desde la veeduría, cuando se discutía precisamente en el Consejo Municipal, advertimos a los concejales de Cali Administración lo que se estaba haciendo, que no representaba ni servía para resolver los problemas de la comunidad. Para claridad de los televidentes e internautas que nos están viendo, porque yo mismo tengo esa confusión, el Parque del Agua no hacía parte de las 21 megaobras. No. El parque lineal sobre el río Cali tampoco hacía parte. Ese sí hacía parte. Sí. Bueno, esa es una de las que no se hicieron, mejor dicho. Correcto. ¿Sí? Y sobre eso quiero informar. Bueno, y sobre el tal famoso corredor verde, este tampoco hacía parte de las 21 megaobras. No, eso es una cosa nueva. Proyecto del alcalde actual. Estoy planteando esto es porque a raíz de del cuestionamiento que hace el doctor Borrero, donde efectivamente los caleños, los que vivimos aquí, pagamos impuestos aquí, sentimos que nos dieron por todos los lados, nos pegaron varias cachetadas al tiempo, mejor dicho, ¿sí?, por el autoritarismo de ambas administraciones. La administración de Ospina, que fue la que se inventó y sacó de la manga 21 megaobras, le hace 21 concejales, es mi opinión, ¿sí?,
y ahora el alcalde Guerrero, que siguió con las llamadas 21 megaobras, cuando en su discurso de posesión, yo estuve muy atento al discurso de posesión de Guerrero, Guerrero dijo: en mi gobierno no habrán megaobras de cemento, habrán megaobras sociales. Pero yo lo que he visto es que insistió en las famosas megaobras de cemento. Entonces, esto lo digo para retomar el tema de su inquietud sobre el agua. Si ese proyecto del que usted habla ya venía estudiado, venía trabajado, tenía estudio, etcétera, ¿por qué no fue incluido en las llamadas 21 megaobras? ¿Porque lo boicotearon las 148 firmas de élite de las que usted habla? ¿O hubo alguna otra razón de carácter político para esa decisión? La razón de carácter político yo la presumo, pues no es demostrable, pero es que a mí se me hace muy curioso en los 3 proyectos que yo he trabajado y que han sido motivados por mi persona en torno al problema del agua. Yo sé del problema del agua desde 1989 por un funcionario de la CBC, me dijo: en Cali se está desarrollando una crisis que por ahora nadie sabe del agua, pero que va a ser sumamente crítica y no es fácil solucionarla, es sumamente costosa. Entonces, claro, cada alcalde llega y seguramente lo notifican de la situación, pero es una obra que no la va a desarrollar él. Se necesitan como 5 administraciones de alcalde para solucionar el problema del agua. Entonces, claro, eso no le conviene. Él destina los fondos de la alcaldía en las obras donde se diga: este alcalde hizo estas obras. Y así el problema se va acumulando, se va corriendo. Bien, entonces yo he estado con esa intención, he desarrollado 3 proyectos. El uno, el Parque del Agua, eso fue entre el 2005 y el 2007, o sea que mucho antes. Un año antes de que salieran las megaobras a la luz pública. 2 años antes, creo. Sí, 2 años antes. 2 años antes, exacto, eso no tiene nada que ver y eso está allí, espero que congelado, porque yo creo que es una absoluta necesidad que la ciudad conozca ese problema que se avecina, que está denunciado por el Ministerio del Medio Ambiente. Se puede consultar Ministerio del Medio Ambiente. Situación de Cali es la ciudad más frágil desde el punto de vista de agua entre las principales ciudades del país, la más frágil. Un problema tremendo y que si quiere yo lo puedo explicar ahora. Bueno, entonces viene el Parque Lineal, que es otra obra, esa sí es mega obra. En el Parque Lineal se generan una serie de pequeños monumentos sobre los farallones de Cali. Los farallones de Cali son el ánfora, el depósito de agua de la ciudad y de otros municipios. Es una maravilla natural que tenemos, quizás el mayor patrimonio natural, mejor dicho, el mejor patrimonio natural, porque ahí viene todo el agua. Bueno, los farallones han sido tratados de una manera salvaje, deforestados, minería ilegal, minería legal, etcétera, etcétera. Bien, entonces se hace este parque, los diseños, y hay unos monumentos pequeños sobre los farallones, inclusive con una sala de proyecciones donde la ciudadanía vuelva y se entera de qué son los farallones, qué significan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué ocurre? Y la idea era habilitar el río Cali entre la calle Octava y la calle 25 para solaz, para diversión de la ciudadanía, los fines de semana, lleguen allí, pequeñas cafeterías y los monumentos estos sobre los farallones. Pues los diseños se entregan pagados con dinero de la ciudadanía y doctor Borrero, ahí le pongo para sus denuncias y su papel sumamente importante como veedor ciudadano. La nueva administración, a pesar de que no está pagado, contrata no con dineros ciudadanos, sino con, y aquí viene lo interesante, con fondos de los grandes ingenios que usufructúan el agua, y sobre eso hay diagnósticos del territorio vallecaucano para la producción de azucarera. Entonces los grandes ingenios financian y traen una firma holandesa y le pagan 1.000 millones de pesos por los diseños, por encima de lo que ya ha sido proyectado previamente con dinero de la ciudadanía. Yo no sé cómo le llaman a eso, pero creo que eso también es turbio, por decirlo menos. Ahí le pongo esa... Usted está diciendo que hicieron diseños sobre diseños que usted ya había hecho. Nuevos diseños. Contratan una firma... ¿Pero con qué interés pudo haberse hecho nuevos diseños? No sé.
El hecho es que el doctor Meléndez me llama un día y me dice, Harold, arquitecto Martínez, présteme un PowerPoint que yo tenía preparado para explicar ese proyecto, porque hay interés de algunos de los grandes ingenios en ver cómo se le da más impulso a sus ideas, etcétera, etcétera. Bueno, yo le paso el PowerPoint, después me entero que es que han contratado una firma holandesa. Yo soy especializado en Holanda también, o sea que tampoco es que, aunque soy egresado de la del Valle y soy muy orgulloso de ser egresado de la del Valle, y todos mis proyectos, estos 3 proyectos los hice en su totalidad con egresados de la del Valle, en el cual fue rector el alcalde Guerrero. Sin embargo, el alcalde Guerrero contrata firmas extranjeras que no consultan para nada, ahí ni siquiera la consulta como la que se hizo con la Plaza de la Clave, para nada. Y ese proyecto finalmente lo entregan, no sé qué problemas ha tenido, y le doy un dato más grave, borra todas las obras que se hicieron en conmemoración de los 450 años de la ciudad, Paseo Bolívar, Plaza del Correo, luego sigue la calle 12, Plaza de Caicedo, eso no lo tocan, pero lo que es Puente Ortiz, Paseo Bolívar y Plaza del Correo, hacen nuevos diseños sobre eso, borran todo lo anterior, sin ninguna consulta ciudadana. De manera, doctor Borrero, ahí le puedo dar mucho más información, porque me parece que es un caso sumamente delicado. Bueno, doctor Borrero, ahora le pregunto a usted, tomándome la vocería hipotética de los televidentes e internautas que nos están escuchando, pero ¿qué puede hacer, en este caso, la veeduría ciudadana frente a todo este tipo de desastres administrativos? Porque es que no hay otra palabra para decirle, son desastres, son tomas de decisiones monárquicas que no tienen la menor posibilidad de ser cuestionadas y que simplemente son impuestas y usted acéptelas o acéptelas, no le queda alternativa. Él está hablando de un parque lineal. Yo, de nuevo, hipotéticamente pensando en como supongo que pensarían muchos ciudadanos, yo conozco el Parque del Café, y el Parque del Café no es una plaza. El Parque del Café es un verdadero parque donde usted, además de irse a distraer y a pasar un día con familia, usted va a aprender, pero aprender de la cultura cafetera de verdad para Dios. ¿No será que aquí estamos hablando del Parque Lineal, con la venia suya como diseñador, arquitecto Martínez, del Parque del Agua en San Antonio o de la Plaza de la Caleñidad, más con el deseo que con la posibilidad de impactar realmente la conciencia, la mentalidad ciudadana? Porque es que un parque lineal de más o menos, ¿cuántas? 15 cuadras. 2 kilómetros. Sí, 20 cuadras. Un parque lineal de 20 cuadras, que además muy angosto, que no permite sino unas cafeterías y que usted camine un poquito por ahí, no llama a que hayan espacios donde se presenten seminarios, eventos, películas, actividades diversas que metan a la gente realmente en el problema del agua. ¿No será que nos falta pensar yo me imagino ahora, que se fuera la Marco Fidel Suárez de Cali y que ese gran espacio lo convirtieran en un gran centro donde el agua y muchos otros temas de ciudad como los farallones pudieran estar y la salsa vigentes? También. Y la salsa. Bueno, en todo esto pues hay una cantidad de situaciones que se presentan, pero mire, yo le digo al doctor Harold Martínez que lo que nos acaba de decir e informar ha sido objeto de denuncias por parte de la veeduría desde hace ya algún tiempo. Esto no es nuevo para nosotros. Lamentablemente, la administración pues no atiende absolutamente ninguna observación, ni con ella se puede reflexionar sobre la Cali que queremos. Aquí lo que hay es una ciudad con unos negociantes que se han apoderado de la ciudad, ¿no? Detrás que se empoderan, como se dice, ¿no? Detrás de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Infraestructura Vial, que son los verdaderos depositarios del poder aquí en la ciudad de Cali, ¿no? Estos administradores se convierten en servidores
de esas instituciones y de esos intereses económicos y políticos. De tal manera que es muy difícil, ¿no?, conseguir cambios, pues, cuando hay toda una clase dirigente económica y políticamente dominante que es la que impone sus criterios y es la que hace los negocios en la ciudad. Pero por otra parte, también hay una idea, a mi juicio, equivocada sobre la manera cómo construir la ciudad. Aquí se ha creído que pues los únicos que saben y que pueden y que deben intervenir en la construcción de una sociedad son ingenieros y arquitectos, ¿no? Y entonces ellos, pues en su mundo, y están ideando una serie de obras y de cosas que, en fin de cuentas, no obedecen a un interés general, sino muy particular y casi siempre económico. Mire, el puente, el famoso túnel de la Avenida Colombia. Yo me acuerdo que hubo muchas críticas en relación con esa obra, porque lo que menos se decía es que esa obra no iba a descongestionar el tráfico en ese sector, ¿no? Y el hecho cierto que se está comprobando con base en experiencia práctica es que ahora un secretario de tránsito ha salido a hacer experimentos en ese sector y ha generado una serie de problemas, ¿no? Y lo que va a hacer es, pues, trasladar un trancón de un sector a otro. Entre otras cosas, a la entrada del túnel de la Avenida Colombia van a generar un trancón de la Amadora. Pero mire, ya está. Nosotros les dijimos una cosa que es elemental a los ingenieros. Nosotros reunimos con la Comisión de Ingenieros de aquí de la ciudad, con la Asociación de Ingenieros, y les dijimos, mire, esta obra tendría por lo menos un sentido si por debajo y por encima circularan los automotores. Pero, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a reducir el espacio, ¿no?, para que circulen los automotores y van a generar una congestión al interior de ese túnel que no se compadece, ¿no? Eso no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Bueno, pero es que aquí hay una conciencia en ese sentido. ¿Qué creen los administradores, los alcaldes? Que los arquitectos y los ingenieros son los depositarios de la verdad revelada. Y resulta que la ciudad hay que construirla con ingenieros, claro, con arquitectos, pero también con abogados y con economistas y con sociólogos y con la gente, ¿no? La construcción de una sociedad amable, una sociedad que la sientan los caleños, demandan necesariamente de que ellos participen, pero no que sea el producto de la imposición. Y luego hay esto. Mire, el alcalde Guerrero nos habló desde el comienzo de su mandato del famoso Jarillón, de resolver el problema del Jarillón, ¿no?, que es un problema sumamente grave y complejo, ¿no?, al cual no le han puesto la debida atención. Y es problema del agua también. Y es un problema del agua, y desde luego, y también contrató a unos expertos y técnicos holandeses para que vinieran a hacer unos diagnósticos. O sea que a los holandeses les está yendo bien. Y Claro. pues les pagaron y seguramente hicieron diseños y cosas. Y están a 12.000 kilómetros de distancia. Exactamente. ¿Y qué? A ver, ¿qué se ha hecho en relación con el Jarillón? Hoy eso está en las nebulosas, porque los recursos que prometió el gobierno de Santos no aparecieron a la hora de la verdad. Aquí vino el presidente Santos hace unos meses a decir que iba a poner unos millones de pesos para que con la ciudad se pudieran atender las necesidades que demanda hoy la solución de ese problema. Pero resulta que esa plata tampoco resultó, y hoy tenemos ahí un problema que se está acrecentando cada vez más y que por el momento no tiene solución. Bueno, lo del parque lineal, y además de lo del parque lineal, las otras 8 o 9 obras que restan y en las cuales esta administración, antes de irse, ¿no?, pretende sacarlas a licitación para dejar todo el pastel arreglado. Pero, ¿y quién está detrás de esas obras? Detrás de esas obras hay unas empresas, ¿no? Yo no sé, doctor Harold Martínez, y usted conoce de esto. Hay una empresa que se denomina HIT,
que es la que está acaparando, ¿no?, todos los proyectos y de renovación urbana y todos los proyectos de las 21 megaobras para hacer el gran negocio, pues, no solamente con la ciudad, sino con los ciudadanos. De tal manera que aquí lo que hay que es salir a denunciar estas cosas ante la opinión pública y no simplemente, ¿no?, conciliar con esta administración porque le entregan a uno u otro proyecto, ¿no?, para que lo realice. A mí me parece que hay que de poner a los intereses particulares de todos nosotros, los intereses generales de la ciudad. Bueno, en este último pedacito de tiempo que nos queda, yo quiero pedirles brevemente que tratemos de avisorar el panorama del agua de la Cali de los próximos años. Porque es que es cierto lo que usted dijo desde el principio. El problema del agua es muy grave, el que se va a venir, pero el problema que tiene Cali ya hoy es grave. Y aunque la gente no quiera ser consciente, aunque yo no quiera ser consciente, en mi casa cuando hay un aguacero y el agua desaparece, o hay verano y el agua desaparece, me parece que es un problema de un gerente que no le pone cuidado a la cosa y entonces no abre el grifo. Eso no es así. Ahí hay un problema de mucho mayor calado. De manera muy resumida, doctor Martínez, por el tiempo, para que ustedes dos puedan dar sus apreciaciones. Si usted tuviera la oportunidad de tomar el micrófono y decirle a los caleños qué debemos hacer para garantizar el agua a esta que es la ciudad más frágil con el tema del agua en los próximos años, denos 2 o 3 medidas razonablemente realizables que se puedan acometer por parte de las futuras administraciones. Pues la próxima administración tiene el deber ético y político de comenzar a trabajar en serio la solución a los problemas del agua, que son demorados, es decir, son obras de 15 años más o menos, por lo tanto no es de una administración. Es decir, la ciudadanía a través de sus medios más organizados debe exigir que se garantice la continuidad de las obras, que no pase lo que ha pasado ahora, que una obra que tenía un destino cultural específico, el alcalde siguiente lo borre para taparle la obra anterior. Pero ¿cuáles serían esas 2 o 3 medidas fundamentales que hay que abocar para los próximos 15 años? Iniciar estudios sobre eso, es decir, estudios serios con un equipo multidisciplinario. Eso es comprensible, que hay que hacer estudios, pero yo lo que le quiero pedir al experto en temas de agua es, de acuerdo a su experiencia, cuáles debieran ser las miradas de las administraciones futuras para resolver el problema del agua. El Pacífico, los Farallones, Timba, ¿cuáles son? ¿El río Cauca? Parece ser que sería Timba. El Pacífico es imposible porque está mucho más abajo que el nivel de Cali. Entonces hay que bombear, vuelve otra vez el problema del río Cauca, que hay que bombear hacia la ciudad. Pero además hay que perforar los Farallones y eso demora como 15 años. O sea, probablemente es Timba, yo no soy técnico en eso, pero hasta donde me he enterado, Timba sería la solución más cercana. Y generar conciencia ciudadana, es decir, volverle un proyecto de ciudad. Conciencia ciudadana, allí es donde un cineforo cumpliría el papel, con documentales que los puede elaborar la Universidad del Valle, soy profesor de la Universidad del Valle, para concientizar a la ciudadanía y cerrar filas en torno del problema del agua. Cali se muere en 10 años si no tiene solución o por lo menos si no ha comenzado la solución del problema del agua. Las Naciones Unidas dan un consejo muy claro: el problema mundial del agua no se soluciona a través de grandes multinacionales, que es lo más peligroso porque lo que quieren es vender el agua, privatizarla, sino a través de administración local. El problema del agua se resuelve localmente, cada ciudad con sus recursos, con todos sus estudios endógenos desde adentro y no tanto desde afuera. Eso es lo que hay que hacer, es decir, es iniciar conciencia ciudadana, que es lo que se pretendía o se pretende pues con estas 3 obras que han sido bloqueadas, entre otras cosas, y con los estudios específicos para el caso. Doctor Borrero, aquí... Perdón, y la reforestación. Reforestar Farallones es también como 15 años. Bueno, el doctor Claudio Borrero, en reciente programa donde usted estuvo,
él decía que los farallones, que son la reserva natural de la ciudad, tenía más de 30.000, ¿cómo se llama? Colonos, pues, personas que se han ido a apropiar de terrenos en teoría baldíos, y precisamente no porque sean los más pobres, sino porque son los más pudientes, los que tienen posibilidad de irse metiendo a esa reserva natural, y que allí ese hecho de estar entrando a ocupar el espacio estas personas, más la minería ilegal que está orquestada por grupos delincuenciales, pues está acabando esa reserva de agua que tiene la ciudad. Frente a eso, ¿usted qué panorama ve? Bueno, hay muchas preocupaciones y en primer lugar, pues esa que usted está notando. Se están contaminando las fuentes y se están acabando con las fuentes que nutren, entre otras cosas, el río Cali y el río Aguacatal. Y entonces, en un futuro no muy lejano, nos vamos a quedar sin agua proveniente del río Cali. Pero mire, hay otras preocupaciones. Por ejemplo, aquí la solución inmediatista al problema del agua ha sido la construcción de reservorios. Y resulta que los reservorios no han servido para resolver el problema de fondo que tienen los habitantes que se nutren de las aguas del río Cauca. Todo el mundo sabe que, y que es el 80%, cada momento, ¿no?, de claro, la ciudadanía. Cada momento hay que suspender, ¿no?, el fluido del agua, el servicio público del agua, por la turbiedad y por los problemas que se generan, pues, por todas las cosas que se han comentado aquí. Ese es un problema concreto. A mí me parece que eso no se está abocando con la seriedad del caso. Aquí se hacen muchos planes y muchos programas y después terminan en los anaqueles de los escritorios, ¿no?, de los funcionarios públicos, porque se imponen otros planes que obedecen a otros intereses económicos. Entonces, a mí sí me parece que, además de que la gente tiene que tomar conciencia sobre la necesidad de hacer cambios, tiene que movilizarse, ¿no?, organizarse y movilizarse y protestar contra esta oligarquía, ¿no?, y contra estas clases dirigentes que quieren manejar la ciudad en su propio beneficio y que con eso le están causando un gravísimo daño no solamente a la ciudad sino a toda la población caleña. Hay que amarrar las administraciones a partir de la próxima en adelante en torno a un proyecto continuado de solución del agua. Es decir, usted que conoce, usted que es gran experto en lo legal, no sé cómo se hace, pero es que los alcaldes no pueden estar cambiando lo que uno proyectó, el otro lo cambia o el otro lo archiva. Eso sería una cosa, lo que usted propone es algo parecido a lo que se hace con las llamadas vigencias futuras, o sea, hacer un gran plan de ciudad de largo plazo de 20 años y entonces los alcaldes subsiguientes quedarían obligados legalmente. ¿Y eso se puede, doctor Borrero? Pues claro que sí, lo que pasa es que a pesar de que la ley establece que los alcaldes en su respectivo municipio tienen que hacer un plan de desarrollo, ¿no?, esos planes de desarrollo nunca se evalúan para determinar a ver qué beneficios trajo y qué hay que modificar en el futuro, sino que cada alcalde viene y hace su propio plan. Y desde luego, pues todo esto pasa por repito, por los intereses de determinados sectores que lo único que quieren hacer grandes negocios. Es que las 21 megahoras resultó ser un magnífico negocio para unos sectores, para unos propietarios de propiedad raíz, para unos negociantes de propiedad raíz, para unos urbanizadores y desde luego, ¿no?, para unos dirigentes políticos que se benefician con todo eso. De tal manera, pues, que por ese camino, claro, no se pueden resolver los problemas. Fuera de que los planes que se hacen no son verdaderos planes, aquí no se planifica, aquí lo que se hace son pronósticos. Y los pronósticos cambian de una administración a otra. Mire lo que sucedió, por ejemplo, con el transporte masivo. Inicialmente, ¿qué fue lo que se hizo? Se invirtieron 45.000 millones de pesos, ¿no?, en estudios, en burocracia, en viajes, en toda clase de cosas para lo del famoso tren ligero. Y resulta que de un momento a otro se cambiaron las cosas y esos estudios se archivaron y se impuso el famoso bus articulado, el mío. Aquí vivimos improvisando,
¿no? Al vaivén del mercado, al vaivén de los negocios, de la vivienda, del urbanismo, de los negocios de uno. Y ahora, a propósito, pues tenemos unos candidatos a la alcaldía que representan y defienden esos intereses, ¿no? Aquí tenemos unos candidatos que quieren que los elijan porque tienen interés en continuar esos planes de desarrollo que les interesan a un sector minoritario de la población. Y sin necesidad de tener que citar nombres, aquí hay gentes que están en ese plan. Aquí no están en el plan de defender el verdadero interés general de la sociedad, de resolver el problema del agua. Ese problema del agua es un problema sumamente complicado, ¿no? Y yo no sé hasta cuándo la gente en Alfonso López y en el suroriente de la ciudad, los 800.000 ciudadanos que hoy padecen los problemas que tiene el río Cauca, ¿no? Van a seguir en esa actitud pasiva y no van a exigir de una vez una solución definitiva, porque es que en las empresas municipales hay cualquier cantidad de planes sobre cómo resolver el problema, pero no se materializan y no hay absolutamente quién dirija ni quién organice todo esto. Además, lo que yo entiendo es que con expansión de Cali hacia el sur, en la vía Jamundí, la demanda de agua sobre el río Cauca se va a multiplicar, porque van a ser entre 600 y 800.000 almas humanas que van a terminar viviendo en ese corredor y que van a requerir agua, y el agua va a venir del río Cauca, o sea, claro, que la cosa se va a agravar. Claro, exacto, es correcto, es que el problema del agua crece de una manera desproporcionada y los alcaldes tapan eso. Y lo que hay que hacer, repito, es amarrar legalmente las administraciones en torno a un proyecto a largo plazo, a 15 o 20 años, para solucionar el problema del agua. Y que el año 25, que es dentro de 10 años apenas, es decir, los niños de ahora van a estar ya comenzando a sufrir no la falta de agua en la regadera, sino que no hay agua por varios días. Manizales vivió en el 2011-2012 una crisis terrible, como de 45 días. Dice que usted se levanta y no tiene cómo bañarse y el problema sanitario es terrible. Eso es lo que va a suceder. Pero, doctor Martínez, el problema del agua en Cali no es simplemente un problema técnico ni legal, sino que es un problema político. Claro, todo. Porque es que no hay la voluntad voluntad política para poner a funcionar esos planes. Totalmente de acuerdo. Y solamente la comunidad es la que va a tener que exigir un cambio en todo eso. Sí, pero entonces vamos a tener que buscar que la Constitución le dé a la comunidad más dientes para poder convertir todos los derechos de petición, las acciones populares, las tutelas, en medidas que obliguen realmente. Es que uno lo que ve aquí es que se volvió prestigista que a un funcionario público le metan una tutela y un carcelazo. Entonces eso da bombo, y sale el periódico, y sale la televisión, y sale la radio, cuando va el señor funcionario a pagar los 3 días de cárcel, entre otras cosas, en celdas 5 estrellas, dentro de las guarniciones militares. Y ahí termina el problema. Y ahí termina el problema. Claro. Y los ciudadanos que estamos soñando con un cambio, estamos siendo burlados por la misma estructura de la ley. En el fondo, detrás de eso hay cuando se habla del problema político, es también la violencia política, ¿no es cierto? Porque aquí se acallan. Es decir, ¿dónde están los partidos tradicionales? Que el ciudadano debiera acudir a los partidos tradicionales, a que me defiendan con el problema del agua, partido tal o partido tal, defiéndame, el candidato de mi partido debe tener. No, los partidos desaparecen en torno a los problemas críticos y emergen en torno a un nombre, ¿no?, de interés específico de una élite social. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz y oportuna que le permite ejercer su ciudadanía activa. Si usted es un ciudadano que actúa, usted defiende no solo el concepto de democracia como lo entendemos, sino el derecho al bien común, el derecho al futuro común. Si usted se sigue enconchando en su casa, en la mesa de la cocina, tomando café y despotricando del alcalde, del gobernador, del presidente, de los ministros, de los funcionarios públicos, de los empresarios, pero no sale a actuar, no sale a poner con valor civil, con coraje y obviamente ceñido a la verdad y ceñido a la decencia, sus reclamos, usted no está haciendo nada. Está permitiendo que los que quieren robar
o los que quieren malversar, o los que quieren hacer tonterías inconfesables, pues lo sigan haciendo, porque los ciudadanos, la llamada opinión pública, pareciera que somos espectadores inermes frente a la debacle que tienen muchos de los grandes temas de la ciudad, de la región y del país. Un último detalle. La prensa ha dicho que resultaron siendo guardaespaldas de un personaje apresado después de que fue herido en Ciudad Jardín y que es extraditable además porque viene del grupo de Don Berna, de Cartago, de Don Diego. 3 guardaespaldas resultaron ser funcionarios de seguridad de una de las empresas operadoras del Mío. Yo creo que la alcaldía, Metro Cali, tienen que darle una explicación a la ciudad de Cali. ¿Quién está detrás de las empresas operadoras del Mío? Porque no hay derecho a que ahora se nos diga que era que los gerentes de esas empresas no sabían que los famosos guardaespaldas eran guardaespaldas de unos señores que tienen mucho que ver con el narcotráfico y que tienen mucho que ver con la movilidad de la ciudad de Cali. Invitemos a la marcha. Hoy se hace en todo el país la famosa marcha por la paz, el derecho a la paz y a la convivencia, el derecho al reconocimiento de las víctimas. Es una marcha que está convocando aparentemente a todos los sectores sociales, políticos, económicos, étnicos del país. Esperamos, esta es la opinión personal de este periodista, esperamos que no se quede en una marchita más, que donde salgan los pañuelitos blancos y después nos vamos a tomar tinto y olvidarnos de la realidad del país. Hay que hacer la marcha, pero más que la marcha, hay que marchar a diario con la conciencia ciudadana para que este país deje de ser manejado por las tenazas de los poderes inconfesables que en casi todas partes están manejando esta estructura institucional de Colombia. Porque con la fuerza de la paz podemos derrotar la fuerza de la guerra y de la violencia. Muy bien, buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.